La cruz y el lagar. Meditando sobre esta palabra o este pensamiento de Jesús sobre la cruz, estoy exprimido como el vino que se ha puesto aquí en el lagar por primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que venga el agua, mas no se hará aquí más vino. Esto me fue explicado por una visión relativa al Calvario. Yo vi en una época posterior al diluvio este terreno menos escabroso y menos estéril de lo que fue después. Había viñas y prados. Vi al patriarca Jafet, un viejo alto, moreno, rodeado de inmensos rebaños y de una posteridad numerosa. Sus hijos y él tenían viviendas labradas en la tierra y cubiertas con techos de hierbas y de flores. Alrededor había viñas y ensayaban sobre el Calvario, en presencia de Jafet, una nueva manera de hacer vino. También vi las antiguas maneras de preparar el vino. No me acuerdo más que de lo siguiente. Primero se contentaban comiendo la uva. Después la pisaron en tinas de piedra con pilones y en grandes tajos de madera. Esta vez habían imaginado un nuevo lagar que se parecía a la Santa Cruz. Era un tronco de árbol vaciado y elevado verticalmente. Un saco de uva estaba colgado arriba. Sobre ese saco había un pilón y encima un peso, y de los dos lados del tronco salían brazos que llegaban al saco por aberturas dispuestas a propósito y que estrujaban la uva cuando los movían bajando las extremidades. El mosto corría fuera del árbol por 5 aberturas y caía en una cuba de piedra. Desde ahí llegaba por un caño de corcho untado de resina a esa especie de cisterna abierta en la peña, a donde encerraron a Jesús antes de crucificarlo. Al pie del tronco, en la cueva de piedra, había una reja para no dejar pasar los piñones, que se ponían a un lado. Cuando alzaron el lagar, llenaron el saco de uvas, lo clavaron en lo alto, pusieron y maniobraron los brazos para hacer correr el vino. Todo eso me recordó la crucifixión a causa de la semejanza del tronco y de la cruz. Tenían una caña larga con una extremidad llena de puntas, de suerte que parecía una cabeza de cardo, y la pasaban por el tronco o por el conducto cuando se obstruían. Esto me recordó a la lanza y la esponja. Había pellejos y corchos. Vi muchos hombres jóvenes que tenían solo un lienzo a la cintura, como Jesús, trabajando en ese lagar. Jafet era muy viejo, tenía barba larga y un vestido de pieles. Miraba con placer el nuevo lagar. Era una fiesta. Sacrificaron sobre un altar de piedra animales que corrían por la viña, asnillos, cabras y ovejas. No fue en este sitio en el que Abraham vino a sacrificar a Isaac. Fue quizás sobre el monte de Moria. He olvidado muchas instrucciones relativas al vino, al vinagre, a los escobajos, a las diferentes distribuciones a derecha y a izquierda. Lo siento, pues las menores cosas en esta materia tienen una profunda significación simbólica. Si Dios quiere que las dé a conocer, me las mostrará otra vez. Terremoto y apariciones a la muerte de Jesús. Entre los muertos resucitados en Jerusalén, cuyo número llegó a 100, no había ningún pariente de Jesús. He visto en otros lugares de la Tierra Santa otros muertos aparecer y dar testimonio de Jesús. Así vi a Sadoc, hombre muy piadoso, que había dado todo lo que poseía a los pobres y al templo, y que había fundado una comunidad de esenios, aparecerse a mucha gente en las inmediaciones de Hebrón. Este Sadoc había vivido un siglo antes de Jesús. Había deseado ardientemente la venida del Mesías y tenido sobre éste muchas revelaciones.
Vi otros muertos aparecerse a los discípulos del Señor, que estaban escondidos, y darles avisos. El terror y la desolación se extendieron hasta los lugares más remotos de la Palestina, y no fue solo en Jerusalén donde hubo prodigios espantosos. En Tirza, las torres de la cárcel donde habían estado presos los cautivos que Jesús rescató, se hundieron. En Galilea, donde Jesús había viajado tanto, vi caerse muchos edificios, sobre todo las casas de los fariseos que habían perseguido al Salvador con más rencor y que estaban todos en la fiesta. Esas casas se hundieron sobre sus mujeres y sus hijos. Hubo muchos desastres en las inmediaciones del lago de Genesaret. Muchos edificios se desplomaron en Cafarnaúm. El muro que estaba delante del hermoso jardín del centurión Zorobabel se abrió. El lago inundó el valle y llegó hasta Cafarnaúm, que está a media legua. La casa de Pedro y la habitación de la Virgen, situadas al salir del pueblo, quedaron intactas. El lago estuvo muy agitado. Sus orillas se hundieron por muchas partes. Su configuración se mudó totalmente, con semejanza a la que hoy tiene. Hubo sobre todo grandes cambios en su extremidad sudoeste, cerca de Tariqueo, porque había una calzada larga de piedra construida entre el lago y una especie de laguna, y que daba una dirección constante al curso del Jordán, a su salida del lago. Toda la calzada se destruyó con el terremoto. Hubo muchos desastres al este del lago, en el sitio donde los cerdos pertenecientes a los habitantes de Gerasa se habían precipitado en el lago. También los hubo en Gerasa y en todo el distrito de Corazaín. La montaña donde se hizo la segunda multiplicación de los panes fue removida, y la piedra donde se había verificado el milagro se partió por medio. En la Decápolis, ciudades enteras se hundieron. En Asia, muchos sitios sufrieron bastante, sobre todo al este y al noroeste de Paneas. En la Galilea superior, muchos fariseos hallaron sus casas arruinadas al volver de la fiesta. Muchos de ellos recibieron la noticia en Jerusalén. Por eso los enemigos de Jesús emprendieron tan poco contra la comunidad cristiana en la fiesta de Pentecostés. Una parte del templo de Garizim se arruinó. Había un ídolo sobre una fuente en un pequeño templo, cuyo techo se hundió en la fuente con el ídolo. La mitad de la sinagoga de Nazaret, de donde habían echado a Jesús, se hundió, así como la parte de la montaña de donde habían querido precipitarle. Hubo muchas perturbaciones en el curso del Jordán por causa de las conmociones y mudo de dirección en muchos sitios. En Maqueronte y en las otras ciudades de Herodes todo estuvo tranquilo. Este país estaba fuera de la penitencia y de las amenazas, semejante a aquellos hombres que no se cayeron y por consiguiente no se levantaron en el huerto de los olivos. En muchos otros sitios donde habitaban espíritus malos, vi a estos desaparecer a bandadas en medio de los edificios y de los montes que se hundían. Las sacudidas de la tierra me recordaron las convulsiones de los poseídos cuando el enemigo siente que va a alejarse. En Gerasa, una parte de la montaña desde donde los demonios se habían echado en un lago con los cerdos, rodó dentro de ese lago, y entonces vi una multitud de malos espíritus precipitarse en el abismo como nube oscura. En Nicea, si no me equivoco, vi un acontecimiento singular, de que me acuerdo de una manera imperfecta. Había un puerto con muchos barcos, y cerca de ese puerto había una casa con una torre elevada, donde vi un pagano encargado de vigilar esos barcos. Tenía que subir con frecuencia a la torre y mirar lo que pasaba en el mar. Habiendo oído un gran ruido sobre los barcos del puerto, subió deprisa para ver qué sucedía, y vio volar sobre el puerto
figuras siniestras que le gritaron con voz lastimera: «Si quieres conservar los barcos, hazlos salir de aquí, pues vamos a entrar en el abismo. El grande Pan ha muerto». Le dijeron otras cosas, le recomendaron que contara lo que le decían en un viaje de mar que tenía que hacer pronto, y que recibiera bien a los mensajeros que vendrían a anunciar la doctrina del que acababa de morir. Así, los malos espíritus estaban obligados por el poder de Dios a avisar a ese hombre y a encargarle que anunciara su derrota. Mandó poner las naves en seguridad y entonces se levantó una tempestad horrible. Los demonios se precipitaron aullando en el mar y la mitad del pueblo se hundió. Su casa subsistió en pie. Poco tiempo después, hizo un gran viaje y anunció la muerte del gran Pan, si es ese el nombre que dieron al Salvador. Después vino a Roma, donde se admiraron mucho de lo que contestó. Su nombre era como Tamus o Tramus.